Volver a vivir, capítulo 3 de Bárbara Cartland. Cuando terminó de hablar, Clive se inclinó hacia adelante y después de una breve pausa dijo con voz gentil: ¿Qué es lo que quiere, en realidad? No puede decírmelo. Por un momento pareció como si Stella fuera a hablar, a confesarle todo lo que había en el fondo de su desventurado corazón. Entonces, él comprendió que había fracasado, que la reserva de ella era impenetrable. «Usted sabe lo que quiero», dijo con voz apagada, y Clive sintió una profunda frustración. Se levantó y se dirigió hacia la ventana. «Bueno, olvidémoslo», dijo por fin, de espaldas a la cama. «Usted está decidida a ser uno de mis fracasos, Lady Marsden. Fracaso de vez en cuando». Stella no se movió. Un momento después, él salió de la habitación. Un poco más tarde, cuando entró en la sala donde lo estaba esperando Hetty Hayton, tenía aspecto cansado. Hetty se levantó para ir a su encuentro. Lo condujo hacia la mesa del té cerca de la chimenea, donde ardía un buen fuego. «Ha tenido una semana muy pesada», observó ella con simpatía. «Estoy bastante cansado», confesó Clive. «Es agradable pensar que me quedaré aquí esta noche, respirando aire de pino». «Usted sabe que nos encanta tenerlo aquí». Le sirvió el té en una taza extra grande que se tenía reservada para sus visitas. Alice tenía un libro en el que había escrito todas las peculiaridades de cuanto visitante llegaba a hospedarse a su casa. En él estaban anotadas las personas a las que les gustaba tener 2 bolsas de agua caliente en su cama al acostarse, si un huésped prefería té o café por la mañana, quienes empezaban el día con jugo de naranja, cuál era el periódico favorito de cada caballero, las mujeres que seguían dietas estrictas, etc. Era un libro muy útil, que se mantenía al día y que había contribuido a dar a Hetty la reputación de ser la anfitriona perfecta. «Es el palacio más cómodo que hay en Europa», comentó en una ocasión un miembro del servicio diplomático, refiriéndose al parque Trenton. Resultaba difícil, para la mayoría de sus huéspedes, no considerar encantadora a una anfitriona que mostraba tanta consideración con ellos. «Mire, sus pastelillos favoritos», dijo Hetty a Clive, extendiendo un plato hacia él. «La cocinera los preparó en cuanto supo que vendría». «Debe darle las gracias en mi nombre», dijo Clive sonriente, tomando uno de los pastelillos elaborados con mantequilla procedente de las finas vacas Jersey que Hetty tenía en el establo. «Es difícil recordar que hay guerra cuando se encuentra uno en esta casa», añadió. «A menos que uno vea a los pobres muchachos que están allá arriba», murmuró ella con voz muy suave. Clive asintió con la cabeza. «Estoy preocupado por el teniente Jervis», dijo, asumiendo su personalidad de doctor. «No está reaccionando a mi tratamiento como esperaba». «Pero reaccionará», afirmó Hetty en tono alegre. «No se preocupe, mi querido Clive. Él tiene muy poco tiempo aquí. Mi casa nunca falla». «Es cierto», contestó Clive con un suspiro de alivio. «Mando aquí mis casos más graves, y siempre realiza milagros en ellos». «Es usted quien realiza los milagros», replicó Hetty. «Nosotros solo tratamos de ayudar, y parece que lo logramos. Ese nuevo equipo, por ejemplo». «Es bueno, muy bueno», la interrumpió Clive. «Quiero probarlo en Lady Marsden, tan pronto como esté lo bastante fuerte para soportarlo». «¿Cómo está la querida Stella? Estoy ansiosa por verla, pero como se habrá dado cuenta, obedezco sus instrucciones. La enfermera me informó que le ha prohibido las visitas, y hasta que no reitere esa orden, seguiré obedeciendo». «No creo que ella quiera ver a nadie todavía», observó Clive. Después de una pausa, preguntó: «Sus padres fallecieron, ¿verdad?» «Sí, murieron hace mucho, con una diferencia de menos de 1 año. Pero, ¿qué decir de sus amigos íntimos? No le gustaría verlos. Lo que es más, no quisiera verlo a él, a su amigo más íntimo». Había una insinuación en la voz de Hetty que no podía pasar inadvertida, pero Clive la ignoró. Tenía como norma no discutir la salud de sus pacientes con nadie, y aplicaba esta regla con los clientes con quienes se reunía socialmente, para que sus vidas privadas permanecieran en el más absoluto secreto. Levantó la taza de té, ya vacía, y la extendió hacia Hetty. «¿Me puede servir otra taza de té, por favor?».
Yo sé por qué está cambiando el tema, sonrió ella, pero sabía que Stella estaba prácticamente comprometida en matrimonio con Bertram Armstrong, el jugador de polo. Hitty asintió con la cabeza. Es un muchacho encantador. Todos pensábamos que solo estaban esperando que pasara el año de luto después de la muerte de Philip para casarse. No entiendo qué sucedió. Él no ha tratado de verla. Usted sabe que nunca discuto esas cosas, contestó él sonriendo. Hitty suspiró. Usted es inhumano. Ya me han dicho eso antes. Debo disculparme de nuevo por ser así. Confieso que soy una mujer muy curiosa, y no me avergüenzo de ello. Pero si quiere saber la verdad, la enfermera de Stella me dijo que usted estaba muy preocupado por ella. Yo no dejo de preguntarme si el problema no será a causa de Bertie Armstrong. Ella estaba loca por él. ¿La conocía bien?, preguntó Clive. Hitty movió la cabeza, negando. No muy bien. A mí siempre me pareció que Philip era el más simpático de los dos. Un hombre encantador e inteligente. Su muerte fue una tragedia. Clive no dijo nada y Hitty continuó. Desde luego, se decían muchas cosas de él. Eso no es de sorprender. Uno oye cosas increíbles sobre cualquier persona que tiene vida pública. Philip era muy atractivo y tenía demasiado éxito para que la gente lo dejara en paz. Clive sacó su cigarrera. ¿Me permite fumar? Por supuesto. Usted no fuma, ¿verdad? No, no tengo vicios públicos, contestó Hitty con una sonrisa. Como lo había dicho 1000 veces antes. Mientras él encendía un fósforo, pensó, está interesado en Stella Marsden. Una masa gélida rodeó esa parte de su anatomía que ella llamaba corazón. Cuénteme qué ha estado haciendo esta semana, preguntó en tono alegre, decidida a desviar los pensamientos de él de la mujer que estaba en la habitación de arriba. Estoy siendo ridícula, se dijo. Clive nunca ha demostrado interés en ninguna de sus pacientes, a nivel personal. Jamás he escuchado la menor insinuación de escándalo en torno a él. Pero Stella Marsden es endemoniadamente hermosa. Con un esfuerzo, Hitty ahuyentó las ideas que estaban envenenando su mente. Le pidió a Clive que le hablara sobre el hospital donde trabajaba en Londres, que los experimentos que estaba realizando en el pabellón infantil, un proyecto que ella sabía él apreciaba mucho. Pero durante todo el tiempo, en el fondo de su mente, giraba una pregunta sin cesar. Por primera vez en su vida, Hitty estaba interesada en un hombre porque era un hombre y no porque tuviera algo que ofrecerle. No podía recordar en qué momento había considerado a Clive como persona y no como personalidad. Había oído hablar de él antes de conocerlo, porque era el médico de moda. Entonces, cuando fue llamado a operar a un miembro de la familia real que había sufrido un accidente automovilístico, ascendió con rapidez al pináculo de la fama social. Clive alimentaba las leyendas sobre sí mismo, mostrándose completamente desinteresado en su propia reputación. No le interesaba tener una enorme clientela, solo porque era un cirujano de éxito. Su labor, como él la veía, era restaurar tejidos, músculos y huesos destrozados. No le importaba si lo lograba con su habilidad y con la ayuda de un bisturí o usando instrumentos y aparatos. El caso era tener éxito. Había doctores en la calle Harley que lo consideraban como a un tonto porque no aceptaba a clientes ricos que insistían en que los operara, cuando sabía que un tratamiento médico podía aliviarlos sin su intervención. A medida que cobró mayor popularidad, Clive decidió que solo se dedicaría a casos graves o difíciles. La fama o importancia de un cliente no lo afectaba, e intervenía quirúrgicamente a cualquier persona si consideraba que la operación requería de su habilidad. De otra manera, enviaba al paciente con otro doctor. En lugar de molestarse, la gente se sintió más que nunca deseosa de ser atendida por él, y el hecho de ser operado por Clive no tan solo se consideraba como cuestión de prestigio, sino que la gente podía demostrar que en verdad había estado muy grave. Hitty había notado todo esto, con ese ágil cerebro suyo que la hacía analizar a cuanta persona de importancia conocía. Para ella, todos eran ases que podía guardar en la manga y usar en el momento adecuado. Conoció a Clive durante un almuerzo antes del inicio de la guerra, y le había parecido un hombre muy atractivo. Habían conversado y ella se sintió tan fascinada por él.
que durante mucho tiempo no pudo apartar a aquel cirujano alto, de hombros anchos, de facciones bien definidas, de su mente, pensando en la forma de atraerlo. Hitty lo invitó a uno de sus propios almuerzos, pero él no aceptó. Lo invitó una y otra vez, a comidas, a fiestas y reuniones. Cada invitación era rechazada con una nota impersonal, escrita en tercera persona por su secretaria. Esto empezó a irritarla. ¿Acaso ese hombre no se da cuenta de que es un honor ser invitado a mi casa?, se preguntó. Y que la gente más importante de Londres se siente encantada cuando recibe una invitación mía. Las negativas de Clive Ross solo tuvieron el efecto de que se interesara más que nunca en él. Decidió atraer de algún modo a Clive a su círculo de amistades, y cuando Hitty decidía algo, ningún obstáculo era insalvable. Había una jovencita en la cochera donde Hitty guardaba sus coches, con una extraña enfermedad que afectaba a una de sus piernas, y que los doctores locales no habían podido diagnosticar y mucho menos tratar. Era lo que Hitty necesitaba. Fue a ver a Clive Ross, en apariencia, impulsada por la compasión. «La chiquilla es protegida mía», le dijo cuando terminó de explicarle el caso, «y estoy decidida a que la curen, si es posible. No importa lo que cueste. Quiero que sea tratada como si fuera mi propia hija, la hija que no he podido tener». Clive se interesó en el caso, tal como ella había planeado. Después de eso, no fue difícil mantener la relación con él, ni convencerlo, cuando estalló la guerra, de que convirtiera el Parque Trinton en una casa para que convalecieran sus pacientes más graves. «Mi pequeña contribución al esfuerzo de guerra», lo llamaba. Clive se mostró agradecido a su modo, tranquilo, poco expresivo. Creía en verdad que ella hacía aquello de forma impersonal y no tenía la menor idea de cuál era la verdadera razón de la generosidad de ella. En otros sentidos, sin embargo, Clive había resultado ser sorprendentemente difícil. En primer lugar, era tan formal que exasperaba. Ella lo había llamado por su nombre de pila casi desde el principio de lo que ella llamaba su amistad, pero para él, ella seguía siendo la señora Hayton. Hitty se dirigía a él con afecto, incluso con coquetería, pero su cortesía hacia ella jamás se alteraba. Hitty había aprendido mucho tiempo atrás, en los Estados Unidos, a no apresurar las cosas. Sin embargo, por momentos le parecía que iba a invertir la vida entera en conquistar a Clive Ross, y se decía a sí misma que estaba dispuesta a hacerlo. Reconocía que se estaba enamorando, pero su deseo por él solo fue intensificado por la paciencia que debía invertir en la conquista de un hombre que en apariencia no tenía más interés que su trabajo. Si solo Clive hubiera sido ambicioso, Hitty habría encontrado más fácil su conquista, pero no parecía tener ningún interés en el dinero. Él tenía suficiente dinero para cubrir sus necesidades, y aunque se sentía satisfecho de usar el Parque Trinton, con todo el asombroso equipo que ella había incluido, siempre había tenido la inquietante idea de que si no hubiera sido su dinero el que pagara por eso, no habrían faltado otros bolsillos listos para proporcionarle a Clive lo que necesitaba. Hitty había tratado más de una vez de estrechar su amistad y hacer que Clive correspondiera a sus sentimientos, pero siempre fallaba. ¿Será humano ese hombre?, se preguntó más de una vez, y al contemplar su imagen en el espejo sintió que no debía hacerlo. «Puedo darle tanto, tanto», se dijo, y entonces comprendió que eso no era verdad. Había muy poco que ella pudiera dar a Clive. Había muy poco que ella pudiera dar que Clive no tuviera. ¿Qué había en ese hombre que no solo la atraía de tal manera, sino que era capaz de resistir la atracción que ella quería ejercer sobre él? Ahora, mientras Clive encendía un cigarrillo frente a la mesa de té, Hitty comprendió que estaba experimentando una nueva emoción en lo que a él se refería: los celos. Estaba celosa de Stella Marsden, celosa de todas las mujeres con las que él invertía su tiempo y su habilidad. Al volver la mirada hacia el pasado, Hitty no pudo recordar haberse sentido nunca así. Había sido siempre envidiosa. Envidiaba la buena fortuna de otros, su riqueza, su posición, su fama, pero nunca había sentido celos del hombre amado. «Del hombre amado», repitió Hitty desde el fondo de su corazón, y sintió el dolor que estas palabras le producían. Amaba a Clive,
Lo deseaba con una pasión todavía más volcánica, porque no había sido satisfecha en mucho tiempo. Será mío, se juró, aunque sea lo último que haga en mi vida. Cuando Clive salió de la habitación, Stella permaneció inmóvil. No voy a pensar en él, se dijo. No voy a permitir que lo que me dijo me inquiete. Oyó que se abría la puerta al otro lado de la habitación y comprendió que había entrado la enfermera. No se movió, fingiendo que dormía para que no le hablaran. Me dormiré, pensó Stella, cuando la mujer se marchó. Trató de poner su mente en blanco, pero en ella apareció con tremenda claridad el rostro de Philip. Sonreía, con esa sonrisa retorcida, un poco cínica, que se había vuelto tan característica en él cuando envejeció y perdió un poco de la espontaneidad y el encanto que poseía cuando ella lo conoció. El momento más feliz de su vida había sido cuando recorrió el pasillo central de la pequeña iglesia rural del brazo de él. Qué confiada del futuro se había sentido entonces. Pero no era solo el hecho de que Philip fuera rico, que tuviera un apellido famoso y una casa llena de tesoros artísticos e históricos. Ni siquiera lo era el hecho de que todos vaticinaran un brillante porvenir para él en la política y dijeran que ocuparía un lugar en el gabinete antes de los 40 años. En el fondo, lo que a ella le interesaba eran otras cosas, el amor que sentía por él y lo que ella pensaba que era su amor por ella. Qué joven e ingenua era yo, pensó Stella. Y, sin embargo, ella sabía que cualquier muchacha, aún una más segura y mundana de lo que ella había sido, se habría dejado engañar por la forma en que Philip la enamoró. Era un actor en toda la extensión de la palabra. Durante los años que había vivido con Philip, nunca lo vio hacer una cosa torpe o de mal gusto, ni lo oyó decir nada desconsiderado. No porque no se diera cuenta de ello, o no pensara en el efecto que sus palabras podrían tener. Si era grosero, lo era con toda intención. La gente lo aburría y él procuraba ignorarla. Se volvió impaciente tanto con los hombres como con los acontecimientos, pero era un hombre muy culto y no había nada vulgar, ni siquiera en su vida licenciosa. Era fastidioso hasta la exageración en todo lo que al buen gusto se refería, y era un verdadero conocedor de la belleza. Eso, según Stella, se enteró más tarde, era la razón por la que la eligiera a ella. Él se dio cuenta de que podía llegar a ser tan hermosa en el interior como en el exterior. Percibió su elegancia natural, a pesar de su aspecto un poco pueblerino. «Eres la bella durmiente», le dijo bromeando en una ocasión. Empezó a florecer el mismo día de su boda, a adquirir algo de la belleza serena que iba a ser suya en 2 o 3 años más. Philip había escogido el vestido. Él le había regalado las joyas perfectas para acentuar la blancura de su piel, y él también le había comprado el ramo de orquídeas blancas, salpicadas con puntos de color de rosa. Eran gotas de sangre, la sangre de mi corazón, pensó Stella. Años después. Ella nunca dejó de admirar al artista que había en Philip, aun cuando llegó a odiarlo y a despreciarlo por el tipo de hombre que era. El día de su boda, sin embargo, era solo una joven enamorada, que estaba radiante de felicidad. No era de asombrar que sus padres se hubieran enjugado las lágrimas, no de dolor porque la habían perdido, sino de dicha porque se habían realizado todos los sueños que habían acariciado para su adorada hija. Recordó que tembló emocionada cuando se quitó el traje de novia para ponerse el vestido con el que iniciaría su luna de miel, también elegido por Philip. Había bajado por la escalera corriendo, procedente del pequeño dormitorio que había sido suyo desde niña. «Estoy lista», dijo a Philip con suavidad. Él se volvió a mirarla, con esa mirada penetrante que ella llegaría a conocer también. Luego se llevó la mano de ella a los labios, en un gesto romántico que hizo que ella contuviera la respiración. Quienes estaban cerca de ellos sonrieron con cierta envidia. «Qué linda pareja hacen. ¿Qué muchacha podía pedir mejor partido?» Que poco sabían. En realidad, no se podía culpar a nadie. Si Philip era un artista, era también en extremo astuto. Lo bastante astuto para mantener su vida privada apartada de quienes estaban siempre buscando escándalos, para destruir en lo posible la reputación de gente notable como él. Había mucha gente que sospechaba la verdad,
pero que no tenía pruebas para demostrarla o era demasiado decente para expresar sus especulaciones por temor a despertar murmuraciones. Había chismes, por supuesto. ¿Cómo podía esperarse otra cosa? Sin embargo, los padres de Estela nunca los habían oído y nadie levantó la voz de advertencia. Durante los años siguientes, Stella siempre se preguntaría quién estaba enterada, quién adivinaba, quién sospechaba. ¿Había sido Clive Ross una de las personas que estaban enteradas? Ella pensaba que sí, al recordar su encuentro con él en la escalera. Sospechó que sus palabras casuales encerraban un significado más profundo. Él había visto a Philip, había visto al amigo por quien lo habían llamado, uno de sus muchos amigos. La compadeció, sintió piedad por ella, o simplemente la había observado con interés profesional, notando las líneas que había bajo sus ojos y el dolor que de vez en cuando aparecía en ellos. Era un dolor más profundo y más virulento que cualquier dolor físico. Era el dolor de la desilusión y el horror, de una humillación que ella sabía era una profunda degradación. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.